Pensamos en el libro de los Hechos, muchas veces pensamos en Pablo, porque la historia de Pablo es la historia, o la conversión de Pablo, es la historia que más se repite en el Nuevo Testamento, aparte de la resurrección de Cristo. Y por eso pensamos en Hechos y en Pablo juntos. Y hoy nos toca Hechos 9, precisamente la conversión de Pablo. Y vemos en Hechos capítulo 9 que Pablo ya está atacando la iglesia. Vemos que Pablo en el capítulo 7 de Hechos, Pablo está presente cuando apedreaban a Esteban. Pablo estaba ahí dando apoyo a la muerte de Esteban. Y luego en el capítulo 8, versículo 1, dice: y Pablo, o Saulo su nombre, consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Noten ahí la agresión de este hombre Saulo, que iba casa por casa arrastrando a las personas a prisión. Luego vimos el capítulo 8 completo, la historia de Simón, del eunuco de Etiopía. Y ahora brincamos al capítulo 9, donde comienza Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, varios días de viaje de donde él estaba, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, notaron en la frase, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién era este hombre Saulo de Tarsis? ¿Quién era este individuo que posiblemente fue el que más impactó la iglesia, en la historia de la iglesia? Fue este hombre, Saulo, que se convierte en Pablo. Él escribe, este hombre después de su conversión, escribe 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. El más que escribió en cuanto a epístolas fue Pablo. ¿Quién era Saulo? Bueno, Saulo era judío. Su nombre Pablo tenía descendencia romana. Él nació en lo que hoy es Turquía, la ciudad de Tarso, un lugar de comercio, un lugar intelectual, un lugar judío donde él vivió alrededor del año 5, cuando Jesús era un bebé, un niño. Este Saulo fue único porque era tanto ciudadano judío como ciudadano romano, y vemos eso en el libro de Hechos más adelante. Sus padres probablemente eran gente adinerada, se piensa que fue así, una posición bastante cómoda en la sociedad. O si no, él no se hubiera convertido ciudadano romano. Pero él nació en esta familia de fariseos, donde eran maestros y líderes. Hoy miramos mal a los fariseos, pero en los tiempos bíblicos eran gente de los más nobles de los judíos. En cuanto a la familia de Saulo, no tenemos muchos detalles, excepto que nació más o menos en el año 4 o 5
antes de Cristo, o después de Cristo, perdón, y él se convirtió más o menos en el año 33 al 35 después de Cristo. Solamente vivió hasta el año 65 después de Cristo. Así que posiblemente no vivió mucho tiempo, pero tenía más o menos un ministerio de 30 años. Saulo nació en esta familia, una familia dominada por la religión judía, donde les enseñaban y les instruía en la meta de que proveerle la mejor educación posible a Saulo. A la edad de 5 años ya Saulo tiene que haber leído las escrituras hebreas. Ya para la edad de 6 años Saulo estaba en la escuela. A la edad de 10 años él hubiera memorizado el Pentateuco, los primeros 5 libros, lo que llamamos el Torá, primeros 5 libros de la Biblia. A la edad de 13 años él hubiera sido confirmado en su religión judía. Dentro de la edad de 13 a 16 años, un niño judío iba a la escuela para convertirse en un rabí o en un maestro, que era lo que su padre quería que él fuera. Algunos piensan que él vivía con su hermana casada en Jerusalén. Y obviamente, como todo judío, él fue enseñado, él le dieron un entrenamiento de hacer tiendas. Y por lo tanto, él sabía hacer tiendas y sabía enseñarle a otros a hacer tiendas. En cuanto a educación, dice la Biblia que él estudió bajo Gamaliel. Gamaliel viene siendo como el Harvard de los judíos. Lo mejor, lo más élite que había era Gamaliel. Y Gamaliel era el nieto de un héroe de los judíos, Hillel, un gran maestro reconocido. Pero también Saulo era un abogado y miembro del Sanedrín. Y por eso le permitió tiempo a Saulo para leer literatura griega y otros libros que impactaron a este joven Saulo. Saulo, después de 7 o 8 años de educación, se mudó y lo más seguro se casó, porque si no hubiera sido así, no hubiera sido permitido ser parte del Sanedrín. Para ser parte del Sanedrín había que tener una esposa, había que estar casado. Entonces este hombre era brillante, Saulo, un hombre inteligentísimo, hablaba, leía, escribía tanto hebreo como griego. Hombre inteligente, con mucha destreza, que Dios usaría luego para edificar, para crear y crecer el reino de Dios. Cuando él conoció a Jesús, todo su entrenamiento se fue atrás en su trasfondo, y ahora Saulo predica para Cristo. Pero noten en el capítulo 9 otra vez, quería darle un pequeño trasfondo de la persona de Saulo, pero vamos otra vez a Hechos 9. Sabemos que él iba de camino a Damasco y repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que Saulo estaba ciego en tinieblas. Saulo odiaba a los cristianos tanto que él dedicó su vida para destruir la iglesia. Nos debe dar esperanza a nosotros hoy, que hay gente así de mala, así de mucho odio tienen contra Dios y contra su iglesia. Sin embargo, Dios puede rescatarlos y redimirlos para Él. Él fue en las casas, como dije, arrestando personas. Él quería eliminar este evangelio, este camino, estos seguidores de este hombre Jesús.
Por eso Pablo hubiera sido una persona que usted y yo hubiéramos tirado en un zafacón. Pero Jesús no lo vio así. Efesios 2, 1 al 5, tenemos que recordar que nosotros también estábamos en oscuridad y tinieblas en algún tiempo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es Efesios 5, 2 del 1 al 5. Pero también Romanos dice algo similar en Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravillosa es la gracia de Dios. De la tradición religiosa, Él nos trae a una relación. De las ataduras, Él nos da libertad. Él está apasionado por los perdidos. Dios nos ama. Mientras más perdido, más Dios lo está buscando. Mientras más lejos de Dios, más cerca está Dios. Esto es maravilloso de parte de Dios. Pablo vino a ser uno de nosotros por medio del amor de Dios. Gálatas 1:13, Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo odiaba la iglesia de Dios. Pablo odiaba a los cristianos. Note cómo lo dice en el libro de Hechos. Si usted puede tornar su Biblia en el capítulo 22 de Hechos, quiero que leamos una porción aquí. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Noten Pablo dando su testimonio aquí. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo,
yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Eso es en Hechos 22. Entonces él está después en Hechos 26 predicándole al rey Agripa, y ahí él también da su testimonio de nuevo en el versículo 4 del capítulo 26. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Recuerdan a Esteban. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído sobre todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Noten que 2 veces Pablo tiene la oportunidad de dar su testimonio de lo que le pasa a él en camino a Damasco. Entonces Pablo es cegado por la oscuridad, por las tinieblas en su propia vida. Él no ve, pero ahora el Señor se le revela y ahora él es cegado por una luz, no por tinieblas. Ahora, noten, cegado por luz. Y la historia de Pablo es la historia de un enemigo de la cruz, de un enemigo de Cristo, de un enemigo de la iglesia que se convierte a los pies de Cristo. Y ahora es una nueva criatura este hombre, porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado.
Pablo andaba buscando hacer daño a la iglesia y Cristo lo rescata. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado los ojos de las personas para que no vean o para que no les alumbre Cristo. El diablo no quiere que las personas vean a Cristo, porque Cristo es el único que puede cambiar las vidas de las personas. Pablo ahora es cegado por la luz. Pablo ahora es llevado por la mano porque no puede ver. Pablo ahora está viendo el poder de Dios en su vida. Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 1. Pablo dice: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, por ejemplo, de los que habían de creer en Él para vida eterna. Vemos que cuando Pablo es alumbrado con la luz de Cristo, él es arrestado por Cristo. Cuando el corazón de Pablo y el corazón de Dios se conectan, ahora el corazón, la mente, los valores, la perspectiva de Saulo cambian. Y vamos a ver en el próximo mensaje qué ocurrió después de esta conversión, de esta experiencia que él tuvo, de estar cegado por la oscuridad, por las tinieblas de su propio pecado y su propia vida, y ahora de estar cegados por la luz de Cristo. Hermanos, nadie está fuera del alcance de Cristo. Nadie es un caso perdido. Nadie puede decir: Dios no me ama. No, Dios lo ama. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios no lo ame. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Dios lo ama donde usted está. Y Él ha dado a su único hijo para que muriera en su lugar, para que usted recibiera ese regalo de Dios y usted tomare esa decisión de confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Es poner toda su confianza en Cristo Jesús. Cristo fue el que cambió la vida de este Saulo. Y ahora Pablo nos dice a nosotros que es Cristo el que puede cambiar mi vida y su vida. ¿Conoce a Cristo? ¿Ha recibido el regalo amoroso de Dios? El mejor regalo que jamás se le ha podido ofrecer. Es el regalo de la vida eterna. Oremos. Tengo un vago con